Hoy te voy a mostrar el mejor sistema que para mí es bastante bueno. ¿Por qué? Porque es una distribución de Linux que es una distro madre, es una distribución que es totalmente independiente. Eso se llama Fedora Workstation. ¿Por qué digo que es una distro madre? Porque es una distribución que no está basada en ninguna otra. Es una distribución que literalmente es una distribución totalmente independiente hacia las demás, lo cual lo hace una de las distribuciones más estables a nivel internacional de GNU Linux y lo hace bastante bueno. ¿Por qué bastante bueno? Porque lo primero son los requisitos. Los requisitos es tener 1 GB de RAM, un procesador de 400 MHz. Eso es ni un gigabit, ni un gigahercio es, por así decirlo, lo cual lo hace bastante bueno. Y el tener 1 GB de RAM, 400 MHz, que una computadora hace 20 años lo tiene, y por otro lado 10 GB de almacenamiento, hace que el sistema vaya muy fluido. Y viste las características que el sistema va o sea, por así decirlo, va consumiendo de la computadora, lo cual lo hace que las animaciones, cualquier tipo de cosa dentro del sistema, lo haga bastante fluido. ¿Por qué? Porque una, es bastante estable. Dos, no depende de otra distribución para que el sistema vaya fluido, porque muchas distribuciones se basan en otra para apoyarse en otra, porque por ejemplo se hacen, o sea, se apoyan en esa otra para desarrollar menos, y lo cual lo hace que esta sea mucho más estable, porque las actualizaciones y las mejoras van a ser una forma muy continua, por así decirlo, que va a ser bastante bueno. A mí me gustó bastante. ¿Por qué? Porque por así decirlo, la interfaz gráfica es bastante animada, bastante fluida, por así decirlo. Es una distribución que está bastante pulida y que por otro lado simplemente te ofrece lo que tú quieres. Aquí tenemos LibreOffice. ¿Qué es LibreOffice? Por así decirlo, LibreOffice es como el 365, la suite de 365 de Microsoft, que es la suite que te ofrece un procesador de texto como es Word, una hoja de cálculo como es Excel y una hoja de presentación como es PowerPoint. Y eso es totalmente gratis. Eso trae el sistema con todo. Con simplemente instalar el sistema trae todo esto. Otra cosa que cabe sacar es que la animación y también la personalización por parte del sistema es bastante fácil de utilizar. Porque ve aquí vemos literalmente que son pocas configuraciones que el sistema trae. Por otro lado, lo que son los gestos del sistema. Los gestos del sistema a mí me gustaron bastante porque son parecidos a lo que tiene Windows 10 y Windows 11 en su sistema como tal. Lo cual lo hace que el sistema, por un lado, sea bastante fluido porque mi disco duro no es muy rápido. Es un disco duro, yo en este caso le instalé un disco duro antiguo para ver qué tan fluido iba. Y aquí vemos que es bastante fluido. Es un disco duro que tiene como unos 12 o 13 años. Y el sistema va bastante fluido. Lo cual lo hace que el sistema, por ejemplo, si tienes un SSD o tienes un disco duro más reciente, porque los discos duros, los almacenamientos, de cierta manera gestionan el sistema un poquito más rápido y hace que el sistema aparentemente no hagan cuello de botella con el almacenamiento, lo cual hace que el sistema vaya más fluido. El sistema a mí me gustó bastante. ¿Por qué? Porque una, es estable. Dos, y lo más importante es que es una distribución madre. Al ser una distribución madre, el sistema es más estable. Tenemos los parches de seguridad muchos mejores. Y lo que a mí más me llama la atención es que Fedora es una distribución que, por así decirlo, tiene una comunidad muy buena detrás. Aparte de eso, las configuraciones del sistema se parecen un poquito a Apple. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, las aplicaciones la podemos buscar en configuraciones. La parte de los widgets que aparecen, por ejemplo, de la batería, por ejemplo, del sonido, de la cámara, de todo lo que tiene que ver con sonido, con micrófono, con brillo, es como que tan fácil de utilizar. La forma de que las animaciones surgen del sistema, así como que de una cosa a otra, es bastante fluida, teniendo en cuenta que mi computadora no es una computadora de que muy actual, muy potente, nada que ver. El sistema se adaptó bastante bueno. Y otra cosa que cabe destacar es que yo no he actualizado nada, simplemente he instalado OBS para grabar en la pantalla y ver si encuentro algún tipo de bug. Y yo no encontré nada. Y si por ejemplo quieres navegar, ¿qué tiene este sistema para navegar? Tiene Firefox. Firefox es uno de los navegadores para mí que son bastante buenos. ¿Por qué? Porque bloquean muchas, por ejemplo, los cookies, los rastreadores, no te aparece ningún tipo de publicidad en el sistema, al tiempo de navegar en internet. Es bastante bueno.
Las aplicaciones que traen el sistema son muy esenciales, sí, son muy esenciales porque es literalmente lo que usamos. Por eso es que ese sistema se parece un poquito al sistema de las Mac OS, el sistema o el ecosistema de Apple. ¿Por qué? Porque simplemente le ofrece al usuario lo que tú vas a necesitar. Simplemente, aunque seas un usuario de Linux, que por lo general estamos, por así decirlo, en torno al desarrollo, trae pocas aplicaciones, pero pocas aplicaciones para que tú instales el sistema, para que tú adaptes al sistema a tus necesidades, a lo que tú quieres. No como que el sistema viene predeterminado, ciertas aplicaciones. No, aquí tú instalas lo que quieres. Y por ejemplo, si tú no quieres usar Office 365, simplemente tienes que buscar Word Online y vas a tener todas las herramientas con una aplicación, con una cuenta totalmente gratis. Aquí no me abrió el Word, por así decirlo, o el LibreOffice de ¿cómo decirte? ¿Cómo se llama esto? Procesador de texto, porque yo no tenía el Office actualizado, pero eso se actualiza solo. Y como podemos ver, literalmente todas las funciones que podemos obtener en Excel lo tenemos en esta hoja de cálculo, porque eso es Excel, una hoja de cálculo. Y como podemos ver, aquí podemos guardar los documentos o la hoja de cálculo como un libro de Word, como un libro de Excel de varias formas. E incluso podemos descargar un archivo que nos envíen por correo, porque cualquier otra forma podemos abrirlo con este programa. Este programa también lo podemos descargar en Windows. Es totalmente gratis y podemos ejecutar con LibreOffice documentos de Word, Excel, PowerPoint, Access, todo podemos ejecutarlo con este, sabiendo que es totalmente gratis. Pero eso es un tema para otro video. Todo lo que tiene que ver con las animaciones por parte del sistema, a mí me gustaron bastante. ¿Por qué bastante? Porque el sistema simplemente pesa 1.8 GB y mira todo lo que tiene. Aparte de que el sistema es bastante fluido, como que a través de navegar el sistema, por ejemplo, podemos tener un escritorio que para ver videos, otra para tener ¿qué podemos tener? Por ejemplo, la terminal o simplemente el navegador abierto. Eso lo hace que sea bastante bueno. Por otro lado, están como que cómo podemos, como que la animación o simplemente introducirnos a ese sistema hace que el sistema parezca común, y en realidad el sistema no es tan común. Lo que hace que el sistema se nos haga común utilizarlo o fácil utilizarlo es que el sistema es parecido como que un poquito a Android, un poquito a iOS, un poquito a muchas cosas, o que se ha establecido tanto en lo que son las necesidades por parte del sistema o de los usuarios, que los usuarios buscamos algo simple, algo que cualquier usuario que se introduzca a esto por primera vez, todo lo que tiene que ver con este sistema, lo estamos viendo ahora. Otra cosa que me gustó fue la tienda de aplicaciones. La tienda de aplicaciones es muy completa. Podemos buscar juegos, edición, tareas, ofimática, cosas que tienen que ver con enriquecimiento personal. Cualquier cosa que queremos hacer, bueno, aquí podemos emprender. Simplemente con esta, lo que tenemos que hacer al momento de instalar este sistema, que yo en unos videos siguientes les voy a enseñar cómo instalarlo, es simplemente actualizar, dejar abierta la tienda de aplicaciones con internet, y simplemente se va a descargar el catálogo completo y luego tú vas a poder introducirte al sistema y ver cómo el sistema de esto funciona. El sistema para mí es bastante funcional. Funcional porque te trae una tienda de aplicaciones por un lado, por otro lado te trae la parte de ofimática, te trae muchas cosas que otros sistemas en cambio no te tienen. Ese es el punto de ese video, es ver si te gusta ese sistema y salirte de la monotonía de Windows o de cualquier otro sistema que a ti quizás no te guste, o simplemente darle una segunda vida a una computadora antigua, porque ese sistema con una computadora hace 20 años funciona con una de hace 5 años. Funciona totalmente igual. Sí, hay cosas que van a variar, pero hay cosas que no. Gracias por ver el video y aquí les dejo las mejores distribuciones de Linux y una lista de reproducción con distribuciones que yo también he instalado. He hecho por así decirlo, algún tipo de review parecido a este, e instalación también, porque también hay instalación de Linux aquí, de varias distribuciones de Linux.